Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo como participantes a Dilcia, si no me equivoco. ¿Qué tal, Dilcia? ¿Eres una alumna del curso? Confírmame, por favor, si me puedes escuchar. Sí, soy la del curso. Buenas noches. ¿Qué tal, Dilcia? Vamos a empezar, ya que creo que tus compañeras aún no se conectan, pero ya estamos sobre la hora y necesitamos iniciar el curso. Te agradecería si puedes activar la cámara, por favor, para la asistencia al menos, y posteriormente ya desactivas a medida que vamos a ir avanzando en la clase. ¿Qué tal, Dilcia? Mucho gusto. Te saluda el doctor Anderson Celis. Voy a estar a cargo de este curso, al menos de este módulo correspondiente a geriatría. Y hoy vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema. Nuestra clase de hoy que vamos a tocar va a ser geriatría y geriontología. Eh, Primero quisiera que me digas tus nombres completos, por favor, para poder ponerte en la lista. Buenas noches. Mi nombre es Dilcia Rivera Ramos. Muy bien. Lo que pasa es que tengo dificultad para ingresar a la aplicación que estaban diciendo de no puedo descargarlo. Ah, ya. Y sí, para eso yo hasta ahora estoy escuchando solo por Zoom. No te preocupes, ya eso lo vamos a ver posteriormente con el curso de soporte, perdón, el área de soporte, para que ellos te puedan apoyar en ese sentido y puedan ayudarte a iniciar directamente por la aplicación que se ha mencionado, ¿no? Por el servidor que tenemos, donde se va a dictar todo esto y ya más adelante vamos a todos congeniar para poder utilizar directamente esas herramientas y ya dejar el Zoom. Por el momento vamos a Ya, tener ok. la clase por Zoom. Ok, Bien, gracias. Dilcia, como somos prácticamente directo profesor, alumno, quiero que me comentes por qué te gustó, por qué te incluiste dentro de este curso y todo correspondiente a geriatría. ¿Te elaboras en esa área? ¿Estás aprendiendo? No sé, cuéntame tus expectativas sobre el curso. Estoy aprendiendo. eh, Me gustó el curso y para eso me matriculé para llevar este curso Muy y bien. aprender un poco más, porque como me gusta a- trabajar con personas adultos mayores, Oye, ¿has trabajado y anteriormente ya con adultos mayores? sí, he trabajado y hasta ahora estoy trabajando también. Ah, mira, genial, entonces. Sí, Actualmente tienes a cargo adulto mayor. sí, y como está a principios de tener demencia senil, porque se está olvidando mucho las cosas y eso hay que tener muchísima paciencia. Muy bien. Mira, ya hemos iniciado Sí, el curso normalmente. Los días martes y jueves dictamos para un grupo y sábados y domingos o fin de semana para el siguiente grupo. Vamos a dar una clase similar y me gusta siempre preguntar, quizá en estas clases que vamos a tener, como somos pocos, vamos a trabajar de esa manera. ya. No lo voy a hacer con el tema de, poder decir, molestar o querer incomodar al alumno, sino para poder aprender tanto ustedes de mi persona, cuando ya estén más compañeros, y yo de ustedes. Si es que tú no sabes algo al momento de alguna pregunta, siéntete libre de responder lo que tú sabes, porque para eso es el curso, para poder Sí, aprender mucho, ¿no? Y si tienes algún interrogante en medio de la explicación o la ponencia que vamos a tener, me interrumpes y sin ninguna duda, si es que está dentro de mis capacidades de responderte, te lo diré y si no, trataré de investigar sobre ello para darte una respuesta clara a la siguiente clase. ¿Está bien? ya. Muchas gracias. Muy bien, Dilcia. Ahora, si gustas, puedes seguir con tu cámara, que para mí es mucho más factible porque hacemos tipo una conversación más que una clase, y si no, también la puedes desactivar. La clase que vamos a dictar o que voy a dictar el día de hoy es geriatría y geriontología. ¿Sabes algo de geriatría? ¿Más o menos te llega algo a la mente cuando escuchas la palabra geriatría? Coméntame. Geriatría
es para atender según a las personas adultos mayores. Muy bien, para atender a las personas ultramayores, ese es tu concepto, está muy bien y está parte de, o sea, esa es una parte de la geriatría porque en sí es una rama médica que estudia al adulto mayor, tanto a un adulto mayor sano como a un adulto mayor enfermo. O sea, Sí. cómo es su transcurso normal de envejecimiento y cómo sería su transcurso dentro de alguna patología o alguna enfermedad. A medida que voy avanzando, te voy a hacer así preguntas simples y trata de contestar lo que sabes y lo que no sabes, como te digo, vamos a aprender en esta vez. ¿Está bien? ¿Puedes, Ya. puedes ver la pantalla? Coméntame si puedes apreciar la pantalla. Mm, sí, estoy logrando verlo. Sí, muy bien. ¿Ves Sí. ahí el título, la diapositiva? Sí. Muy bien, Dilcia. Como te dije, si gustas, puedes desactivar tu cámara y para que tengas mejor ángulo de repente para poder ver la pantalla o no sé, te Ya, sientas ok. más cómodo. No hay ningún problema. Muy bien. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, me dijeron que son ustedes algo de 3 compañeros, si no me equivoco. ¿Han estado llevando antes más personas dentro del curso o siempre has sido tú sola o hay más? Cuéntame. Em, Somos como 13, pero ahorita están 3 nomás llevando. Ah, mira, sí, sí, algo así me comentaron, porque en la clase también del media semana me dijeron lo mismo, que habían pocas personas las que estaban llevando y en fin de semana iban a hacer algo de 3, pero me sorprende que hoy día solo hay una persona. Muy bien, vamos a entrar directamente al tema, geriatría y gerontología. Como te dije, geriatría prácticamente es la ciencia que estudia al adulto mayor dentro de un estado normal a un estado patológico. Esa es la diferencia. Y gerontología es la ciencia que estudia al adulto mayor, pero prácticamente en el estado normal, no cuando hay enfermedades. Es más, geriatría ya es una especialidad médica, que por decir yo, que soy médico general, al momento de terminar mi carrera, quisiera optar ese grado, tuviera que llevar 3 años más para poder sacar esa especialidad de geriatría y ser un especialista en adulto mayor, tanto en lo parte sano como en la parte enferma, en las patologías. Eh, para poder hablar de geriatría, nosotros tenemos que fijarnos en organismos internacionales y dentro de los más comunes que podemos apreciar o podemos dar una definición es la Sociedad Geriátrica Británica. Esa es la sociedad geriátrica, como su nombre lo dice, de Inglaterra, que ellos son los que definen de mejor manera a la parte de la geriatría. ¿Qué dicen de la geriatría? La geriatría es una rama de la medicina, justo lo que te comentaba. O sea, es una ciencia que pertenece a la medicina, en este caso como geriatría, pero que tiene que desencadenarse un estudio más a profundidad. Y ese estudio netamente se dan en los hospitales, en centros aislados geriátricos y todo lo demás. Pero ¿por qué es importante esto que te estoy comentando? Porque dentro de todo el contexto geriátrico tenemos, es una rama integral, o sea, no solo lo va a definir el médico, sino el médico tiene que tener al tanto con su personal. Por decir, si yo como médico doy un medicamento a un paciente geriátrico, ¿quién crees que se va a encargar de dar ese medicamento? Prácticamente el asistente geriátrico, que es lo que serían a ver ustedes o lo que ustedes vendrían a ver. O sea, tendríamos que yo darle una pastilla para su presión alta y la encargada de darle esa pastilla vas a ser tú. Por más que yo le pueda dar un buen medicamento, si no tenemos a alguien quien ayude a ese paciente geriátrico a poder tomar ese medicamento, de nada nos va a servir. Siempre tiene que ser una opción integral. Sí, pues. Te dice diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. ¿Tú sabes o me puedes definir por qué es el término agudo y qué es el término crónico? Yo te digo, Dilcia, ¿por qué decimos que una enfermedad es aguda y por qué decimos que no es una enfermedad crónica? A ver, en tu concepto, ¿qué puedes decirme con respecto a eso? ¿Cuándo es agudo y cuándo es crónico? Solo en ramos generales, como te digo, no te sientas. Dime lo que sabes y yo te voy a explicar posteriormente. Ya, una enfermedad aguda es porque todavía no pasa a ser crónica, Muy bien. ¿Y por qué crees que no pasa a ser crónica? ¿Cuál es esa barrera de diferencia? porque todavía se puede tratarlo, Ah, muy bien. Tú dices que una enfermedad aguda quiere decir que todavía tiene solución y la crónica ya no tiene solución, ¿verdad? ya no tiene solución. Muy bien, es Pero sí parte. también,
Pero Cuéntame. puede ser que sí también tenga solución la enfermedad crónica Sí, ¿conoces alguna o enfermedad crónica? prevenirlo. ¿Me puedes nombrar alguna enfermedad crónica? ¿Algo que se te venga a la mente? Enfermedad crónica. Ya, em, primero te voy a comentar cuál es la diferencia, ¿ya? Para nosotros poder tener una terminología y de ahí vamos a ver que te sabes muchas enfermedades crónicas, pero al ver la definición te vas a acordar de más. Mira, para poder nosotros diferenciar lo agudo y lo crónico, tiene que ver en el lapso de tiempo. O sea, yo para decir que una enfermedad aguda, quiero decir que es una enfermedad reciente, una enfermedad, como se dice, del momento, que no pasa ni siquiera un mes, tiene que ser antes del mes. Y para yo decir que una enfermedad es crónica, cuando esta enfermedad prolonga en el tiempo. ¿Cómo es eso, doctor? Por decir, si a ti te da un resfriado, ¿qué es una enfermedad aguda? Es una enfermedad crónica. Aguda. Aguda. ¿Por qué? Porque el resfriado no te da en un mes, ¿verdad? El resfriado te No, contagias ahorita y dentro de la primera semana ya estás con chorre de nariz o una gripe, como se dice, ¿no? Entonces, sí. doctor, ¿cuándo sería una enfermedad crónica? Ah, en lugar de resfriado te da una tuberculosis. ¿Cuánto dura en curar la tuberculosis? Varios meses, se da un tratamiento largo, se toma un montón de pastillas. Ya eso sería una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque prolongan el tiempo pasado el mes, son varios meses. Más o menos así es el contexto. Otra enfermedad crónica que conozcas, la presión alta. ¿Que la presión alta es una enfermedad crónica? Sí, porque una presión alta no es una enfermedad de un día, de una semana. Tú sabes, tú que has visto ya pacientes mayorcitos, ellos que son hipertensos, ¿cuánto tiempo llevan Ah, tomando medicina? Años, ¿verdad? Algunos. em, la presión arterial alta es ya una enfermedad crónica. Claro, la presión arterial alta es una enfermedad crónica, igual como la diabetes. ¿Por qué? Es porque no son enfermedades que tú diagnosticas y se basan en un mes o se recupera en un mes. Porque sí, Algo, cuéntame. la señora que estoy atendiendo tiene 85 años. Y sí, Ya, ella, su presión siempre es de 15, 16. ya ves, esas Sí, presiones están altas. Esas sí. presiones deben controlarse y me imagino que ella toma un medicamento para la Sí presión. está tomando Los sus sartán, pastillas. Sus, enalapril, todas esas pastillas son las que normalmente dan en primera instancia. Luego sí, incrementan como la ibersartán y un montón de medicamentos antihipertensivos los de sartán fuerza. está tomando. Claro, el losartán viene de 50 miligramos, puede tomar una vez al día o algunas personas que toman dos veces al día, dependiendo la gravedad. Y después, si es que no controla eso, ya se da un tratamiento combinado, una con otra. Pero eso ya lo ve el médico o el especialista. Tú te vas a encargar de que ella tome sus pastillas y tengas un control, imagino, de sus presiones. Imagino que tú cuando le tomas la presión tienes un lugar, una libreta donde se anota, ¿no? Sí, ella todos los días lo apuntamos en su cuaderno para saber cuánto Claro. tiene. Exacto, es que esa es la función que ustedes tienen dentro de la geriatría. Ustedes son muy importantes dentro de la geriatría, porque si ustedes no apuntaran eso, yo cómo sé qué tal le va con mi tratamiento al paciente. Por más que yo sea el que voy a darle el tratamiento, yo no voy a hacer si es que no voy a saber, perdón, si esas presiones se están controlando o no se están controlando. Por decir, en su próximo control que tiene un mes la paciente o cada 2 meses, tú llegas con esas presiones y el doctor mira y dice, ah, no, este día está 150, 160, 140, no está mal, entonces no está controlando, tengo que cambiar el medicamento, aumentar la dosis, agregar otro medicamento, pero algo tengo que hacer en base a los reportes que tú me vas a dar. Sí, Es, estoy apuntando todos los días, en la tarde, en la mañana y en la tarde se mide su presión. exacto, Está, esa es una muy buena. Por si tu sí, paciente es diabético, ¿qué es lo que tienes que hacer? No sé, cada ciertos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, sacarle su toma de glucosa para ver cómo está su control de glucosa. Porque así como la presión controla, la glucosa también se controla. Esa es la función que ustedes nos facilitan la actividad a nosotros para poder nosotros manejar al paciente. Y todo es un conjunto integral geriátrico para poder ayudarlo al paciente. O sea, así más o menos se maneja. Y eso está dentro de la definición. Ahora ya sabes cuándo una enfermedad es aguda y cuándo una enfermedad es crónica. Cuando te pregunten, sí. define una enfermedad aguda, es una enfermedad que no se prolonga en el tiempo, una enfermedad corta en el tiempo.
Y define una enfermedad crónica. Es una enfermedad que sí se prolonga en el tiempo. ¿Me entiendes, verdad? Sí, Muy bien, y ahí hay un montón de gracias. enfermedades que prosiguen y que dan. Hay diarreas agudas y hay diarreas crónicas, por decir, te pongo un ejemplo. Tú te vas a un mercado y no puedes consumir un alimento en tu casa y comes en el mercado y te da una diarrea. Eso es una diarrea aguda. Pero hay personas que son intolerantes a la lactosa, hay personas que cada cierto tiempo siempre hacen diarrea, 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 se prolonga. Hay diarreas crónicas también. Así se diferencia lo agudo con lo crónico en comparación al tiempo. Muy bien. ¿Y qué más Ya. dijo la Sociedad Geriátrica de Británica? Otra definición para geriatría, o dentro de las definiciones, perdón, es la recuperación funcional y reinserción en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Tú, por decir que has manejado ya a paciente adulto mayor, ¿cómo son los adultos mayores? ¿Viven prácticamente felices, gozosos cuando están ahí en sus casas? Son prácticamente pacientes emocionalmente inestables, pacientes que tienden mucho a la depresión, pacientes que se cohíben mucho, que sienten que solo están dando trabajo o carga a la sociedad, a su familiar. ¿O no es así en tu caso? Cuéntame. Sí, es así porque a veces hay momentos que empiezan se sienten aburridos, reniegan, rechazan todo. Excelente, es que eso es lo que pasa. Por eso, dentro Sí. de su definición de la Sociedad Geriátrica Británica, se dice que dentro de la geriatría nuestra función es no solo curarlo al paciente, o sea, ayudarlo a recuperar su función, sino reinsertarlo a la sociedad. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es reinsertarlo a la sociedad? Sacarlo de ese mundo cohibido y que hagan sus actividades como una persona normal. ¿Qué es lo que se recomienda ahora al paciente adulto mayor? Darles tareas, no tareas grandes, no que me haga una limpieza de esto, o que barra, o que haga esto o lo otro. ¿Cuáles son las tareas que se debe realizar? Son tareas simples. A un adulto mayor, por decir acá en mi casa, a un abuelito, a mis abuelitos, ¿sabe qué, abuelito? ¿Por qué no nos ayudan pelando las alberjas? Ah, claro, hijo, pum, comienza a pelar la alberja. Son actividades pequeñas que a él lo hacen sentir importante, porque ellos ya creen que forman parte de este grupo pequeño y que no son una carga, sino son una ayuda. O sea, esas tareas pequeñas que nosotros le damos al adulto mayor le hacen sentir importante. Y eso es lo que se tiene que manejar de ahora en adelante. Porque si tú al adulto mayor solo, ya, ¿qué tienes? Toma tu pastilla. Ya, ven para tomarte la presión. Ven para darte de comer. Solo son prácticamente una persona que necesita un apoyo y ya no tiene ningún valor en la sociedad. Y lo que recomiendan siempre acá es hacerle una reinserción a la sociedad. O sea, sacarlo de ese grupo apartado, sacarlo de esa depresión que tiene y hacerlo alguien útil e importante primero en su casa, luego vas a hacerlo ya en el vecindario, luego con sus amigos, pero primero en su casa. Sí, pues, pero la señora estoy yo atendiendo. Ujú. Yo vivo sola con ella Ah, mira, ¿ves? y, y siempre ella, su hija, siempre lo envía así para que escriba a su celular y ella escribe, escribe, como 2 hojas escribe en su cuaderno y después descansa, pero esos son diarios. Y después lo quieren ayudar, rechaza, no quiere que lo ayuden así Claro. a caminar o a decirlo, tienes que pintar porque tiene todo para que pinte, para Ujú. que haga sus ejercicios en su cuaderno de matemática. Y Exacto. no, y porque si no quiere, no, Ya, ¿y qué su hija, a este adulto mayor, cuáles son las actividades que a ella le apasionan, aparte de escribir? ¿Tiene algún otro hobby? ¿Ves algo que lo apasione, que le guste hacer? lo que le gusta a ella hacer es leer, escribir, Muy bien. sí. Y el dibujar, pintar también lo hacía antes, imagino, por eso que le mandan sus... Sí, porque tiene de todos sus mandalas, todo le han comprado, pero yo ya me dijeron a mí, tienes que decirlo para que haga, pero a mí me dicen, no, ¿tú quién eres? Para que me digas eso, yo todavía puedo, Exacto. yo recuerdo lo que voy a hacer, pero no lo hace y se Eh, olvida. Y Sí, las sí, sí. cosas, todo, su plata,
A veces me manda a comprar, me dice, no me has dado, me he vuelto, sí, te he dado, lo digo, ya te di, lo has guardado, no, Ujú. no le he guardado, tienes que Exacto. darme, te he dado 100 soles, pero no me da, y dice, no te he dado 100 soles, para eso ya, como que ella ya está a inicios de tener La demencia demencia senil. senil, claro, la demencia del Sí, abuelito, la demencia del adulto mayor. Y eso es cierto, y vas a lidiar con ese tipo de problemas porque eso es parte del envejecimiento de la persona. Claro que sí, no a todo adulto mayor le coge esa demencia senil, pero en su gran mayoría todos pasan por esa parte de la demencia, ¿no? Y bueno, tenemos que aliviar su mundo. Si es que ella te dice o te cuestiona sobre eso, tienes que saber sobrellevar a eso, porque prácticamente al estar sí, cuidando a un adulto mayor, estás cuidando a un niño pequeño. Se vuelven chochos, más sí, si se ponen pues, dementes, ya cambian, piensan que tú solo le estás haciendo un daño, no le quieres hacer un favor, parecen que no le sí, quieres ayudar, que le eso estás es lo haciendo... que Exacto, eso tú no pasa. eres nadie, tú no eres nadie, no, no entres a a mi cuarto porque se están perdiendo mis cosas, me dice. Sí, te entiendo perfectamente porque mi abuelita lo mismo decía, de todo el que entraba a su casa le venía a robar, así tenga sus batitas Sí, viejas, pero que le robaban sus batitas viejas. Decía. Sí, esa parte. Muy bien, continuando ay, con mi sí. exposición, ¿cuáles son las características especiales? ¿Hay características especiales en adulto mayor? Claro que hay características especiales. Un adulto mayor, a diferencia de un adulto normal o de un niño, ellos mayormente tienen varias enfermedades. Eso es la terminología de pluripatologías. Pluri es varias, patología es enfermedad. O sea, una característica es que ellos son de varias enfermedades. ¿Cómo es eso, doctor? Muchos de los pacientes no solo tienen una enfermedad, por decir, yo tengo adultos mayores que son diabéticos e hipertensos, que sufren de artritis y sufren de presión alta. Ya ellos no solo toman una pastita, toman varias pastillitas, tienen ordenaditos sus pastillas. No sé si te habrá tocado ese tipo de adulto mayor, que tienen varias enfermedades y tienes que cubrir a todas esas enfermedades. Y esa es una de las características del adulto mayor, o sea, que tiene muchas enfermedades. A diferencia de los adultos que yo, por decir, caigo con un resfriado y solo tengo el resfriado, me curo el resfriado y estoy bien. Ellos no, solo controlan enfermedades que ya tienen. Controlan una pastilla para su presión, otra pastilla para su diabetes, otra pastilla para su enfermedad tiroidea, otra pastilla para su enfermedad reumatológica. Y cada enfermedad se sobreagrega a ellos, se sobreagrega. Mayormente el adulto mayor tiene varias enfermedades. Sí, pero la señora donde yo trabajo solo tiene, toma Presión. puro vitaminas y su presión, cada que lo sube, toma su losartán. Y Ah, después no en lo la toma noche, todos los días. no, no lo está tomando todos los días. Ah, es que eso es lo que no está controlando entonces, porque un Sí, paciente porque hipertenso. a veces está en 14, en 13, en 12. Ah, ya ves. Claro, eso ya Sí, se está manejando. Y esa es la función muy principal que ustedes hacen, porque ustedes son las que van a decir cuándo verdaderamente necesita ese paciente tratamiento y cuándo no, porque si es que está la presión baja o normal, vamos a disminuir la presión con el medicamento. Muy bien. Otra de las sí. características especiales del adulto mayor que tienen una presentación atípica. ¿Qué es eso, doctor? Presentación atípica. Sí, que sus enfermedades que ellas tienen no se desencadena como una enfermedad que yo tengo. Por decir, si a un adulto mayor le da una apendicitis, en un adulto normal, ¿qué es lo que comienza? Le comienza a dar fiebre, le duele en la parte del estómago, en la parte abdominal baja, perdón, le comienza a dar vómitos, algunos se comienzan a estreñir, de ahí el dolor se vuelve más atroz. En los adultos no. A veces he visto pacientes con apendicitis adultos mayores que solo les da un poquito de dolor y ni siquiera les da fiebre. Y ponte a buscar todo lo que desencadena. O sea, una de las características del adulto mayor es que ese adulto mayor comienza a tener diferente presentación de las enfermedades. No es lo mismo que tú te enfermes a que se enferme el adulto mayor. En él es atípico, en lo tuyo vendría a ser algo típico. O sea, tiene una relación lo tuyo. Los de ellos prácticamente es bien engorroso encontrarle el problema que tiene. Sí. Deterioro rápido si no se trata. Claro, ellos por decir comienzan a hacer una tosecita, un resfriado y si no lo tratas se hace una neumonía. Y es más, se complica por esa neumonía y hasta se puede morir. ¿Y cómo comenzó todo esto? Comenzó con algo simple, comenzó con un resfriado. Ellos rápido deterioran su proceso o su enfermedad. Por eso que ellos tenemos que estar alertas a poder ayudarlos. Si no estamos alertas, rápido se nos enferman o rápido se nos complican más que enferman. Alta incidencia de complicaciones secundarias. Acá es donde ya venimos a ver.
Por decir, le da un resfrío en el mismo caso que te digo, y muy rápido se afecta, se mete una bacteria y ya lo sobreinfecta. O ya le da un resfrío y se comienzan a bajar sus defensas, ya comienza a tener otro problema sobreagregado. Rápido se complica, rápido vienen otras enfermedades y atacan al adulto mayor. Y por eso que ellos al toque se enferman de muchas enfermedades. Necesitan rehabilitación. Muchas veces estos adultos mayores con procedimientos sencillos quedan muy mal. Yo lo que les decía a mis alumnos de la clase pasada, ponemos el contexto del COVID. Los adultos mayores que pasaron por el COVID, ellos ¿qué pasaron? Que casi la gran mayoría de adultos mayores, cuando salían del hospital no podían ni caminar, tenían que hacerles terapias. En cambio, un adulto que normalmente salía del COVID, salía casi prácticamente caminando. Pero un adulto mayor que le dio el COVID, salía, pero no podía ni caminar, muchos con oxígeno. ¿Por qué? Porque ya de ellos sus defensas no es igual que un adulto normal. Sí, pues. Tendencia a la cronicidad e incapacidad. Muchos de ellos con una enfermedad leve, como te digo, ya crean discapacidad posterior. Los mismos pacientes de COVID, algunos que salieron del COVID adultos mayores, ya ahora tienen que depender de oxígeno, porque si no, no pueden respirar. ¿Por qué? Porque su pulmón se ha hecho fibrosis, se ha hecho cicatrices dentro del pulmón y el pulmón ya no se estira, ya no capta el aire. Eso es lo que ha pasado muchas veces en estas enfermedades o cualquier enfermedad rápido, ellos les puede llevar hasta la incapacidad. Y tiene que ver mucho los factores ambientales y sociales para su recuperación. Es ahí donde nosotros nos metemos. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué nosotros ahí tenemos que tallar? Porque dentro de los factores ambientales y sociales estamos nosotros, los que lo acompañamos, ustedes, los que nos dan el apoyo. O sea, va a ser diferente a un adulto mayor que yo tengo con una enfermedad y que lo tengo abandonado en una cama, a un adulto mayor que tengo esa misma enfermedad y que lo tengo con un personal especial para que lo apoye. ¿Cuál crees que se va a recuperar más rápido? Muy bien, el que se tendría que recuperar más rápido sería el paciente que le están apoyando, que tiene una ayuda, más que el paciente que no tiene ayuda. Por eso es importante el factor ambiental y social donde nosotros formamos parte. Muy bien, en este ejemplo vamos a ver una declinación funcional. ¿Qué es eso, declinación funcional? Es cómo pasa el proceso para que un adulto mayor de lo que está sano llegue hasta una última opción que es una dependencia o hasta la muerte. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo pasa eso? Sí, primero hay una enfermedad, hay un proceso patológico que daña a un órgano. Luego ese órgano al cual han dañado tiene una disfunción, hay un deterioro. Luego de ese órgano que se daña y tiene una disfunción, limita y ese órgano no puede funcionar normal y se limita. Luego de esto viene una discapacidad porque ya esa función se perdió. La discapacidad es cuando ya no hay, no hay la función, cuando ahí cese de una actividad. Y por último hay una dependencia. Como ya él es discapacitado, tiene que venir alguien a ayudarle, porque si no, él ya no puede realizar sus actividades normales. Entonces, ¿cómo pasó? De un proceso, de una enfermedad simple, puede llevarlo a una dependencia o una discapacidad. Ya. Muy bien. En este ejemplo, a ver, te voy a poner como una enfermedad, ¿ya? ¿Cómo puede pasar una enfermedad desde una enfermedad simple a llevarlo a una dependencia? Al paciente le da un resfrío. No tratamos bien el resfrío, se convierte en neumonía y hay un proceso patológico, hay una enfermedad. ¿Qué pasa con la neumonía? ¿Cómo deteriora el órgano? Al órgano lo comienza a dañar y lo comienza a malograr por dentro y para que el órgano, el pulmón, se reestructure, tiene que formar fibrosis o cicatrices. Para formar la fibrosis o cicatriz ya viene a ser una fibrosis pulmonar. ¿Qué quiere decir la fibrosis pulmonar? Que el pulmón comienza a tener cicatrices y ya no lo deja expandirse en su normalidad a captar el oxígeno. Y si el pulmón ya no se expande, quiere decir que nosotros disminuimos nuestro oxígeno en el pulmón. Por lo tanto, disminuimos el oxígeno en sangre. Ahí hay una limitación. ¿Cuál es la discapacidad? Que ese pulmón ya no va a poder funcionar por sí solo. Tienes que ayudarlo. ¿Y cuál es la dependencia? Que vas a tener que ponerle oxígeno al paciente para que el paciente siga bien. Y si no, se va a morir.
sea, cómo desde un resfrío tan simple o una neumonía llegó a una dependencia de tener que tener oxígeno sí o sí para que pueda funcionar. Así son los procesos en los adultos. Algo simple se puede complicar y lo puede llevar a una dependencia. ¿Y cuál es nuestra función? Detectar ese algo simple. ¿Cómo es eso, doctor? Tú estás directamente en contacto con el adulto mayor. ¿Qué es lo principal que vas a ver? Detectar factores que puedan malograr este adulto mayor. ¿Cómo es eso? Tú te vas de por sí a controlar su presión arterial y un día encuentras la presión arterial que ya no está en 120, 130, sino está en 200 o en 190. Ya estás detectando el primer paso del proceso patológico. Es ahí donde tú actúas. ¿Para qué? Para evitar que le dé ¿qué? Un derrame, un infarto, porque esa presión está volando. Cosa que ahí nosotros introducimos el estate quieto, el stop, y evitamos esa dependencia o ese deterioro que va a venir progresivamente. Y evitamos que en un futuro ese paciente que está con una presión alta reviente un vasito por ahí, haga un derrame y tenga una dependencia total ya de un paciente. ¿Me entiendes? Esa declinación funcional nosotros podemos actuar para evitar cuando recién está dándose una enfermedad y evitar que le lleve a una discapacidad. Y eso es en todo, ¿ah? Si es que por decir tuviéramos nosotros o fuéramos más responsables con todos nuestros adultos mayores, muchos de ellos vivían tranquilos. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas familias que no pueden de repente pagar un personal o que sus familiares son muy descuidados? Al adulto mayor prácticamente está abandonado. No saben si tiene la presión alta, no saben si tiene la presión baja, no saben si come bien, si no come bien, si está con diarrea, si está con alguna enfermedad, si ya le salió escaras, que son muy comunes en los adultos mayores. O sea, todo eso no se sabe por descuido prácticamente del familiar, porque no hay las condiciones adecuadas para ellos y todo lo demás. Muy bien, entonces, cuidados continuados son lo que tenemos que tener con estos adultos mayores. ¿Cómo es eso, doctor? Para evitar, como te dije, que desencadene una discapacidad, tenemos que poner el cuidador, el ayudante o una persona que lo esté evaluando. Es ahí donde entra el asistente geriátrico. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encargar de poder supervisar a este adulto mayor, detectar en primera instancia el problema y si es que no puede resolver, pedir el apoyo a un personal adecuado para que te ayude a resolver ese problema. Y con eso ponemos punto final a todo lo que puede desencadenar. Muy bien, la asistencia geriátrica, justo lo que te estaba comentando. Nosotros estamos enseñando este curso para asistentes geriátricos, para personas que ayuden al adulto mayor. Hay muchos niveles. Hay asistentes geriátricos que laboran como técnicos de enfermería directamente en hospitales. Hay extrahospitalarios que son los que ustedes están apoyándonos, ¿no? Hay en atenciones primarias, en puestos de salud, en casa. Hay asistencia geriátrica en los servicios sociales. O sea, ahorita se ha vuelto tan común este asistente geriátrico que tiene que estar en varios contornos, en varios ambientes para poder ayudar a que no se desencadenen procesos patológicos en el adulto mayor. ¿Qué es lo que garantiza o qué es lo que hace este asistente geriátrico? Garantizar la calidad de vida del paciente adulto mayor. O sea, ¿cuál es tu función principal? Garantizar que este adulto mayor va a tener calidad de vida. Yo, si te contrato, quiero que mi papá, mi abuelito tenga calidad de vida. Ya no le voy a quitar una enfermedad crónica, ya no le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a curar de la diabetes, te voy a curar de la artrosis, porque el adulto mayor tiende a tener más enfermedades a medida que avanza la edad, pero le voy a dar calidad de vida. Voy a hacer que alguien se preocupe por él y me ayude en su cuidado, me ayude a evitar problemas, me ayude a detectar la presión alta, me ayude a detectar la glucosa alta, baja, me ayude a ver cuando ya comienza a tener resfríos, me ayude a ver si es que el paciente ya comienza a estar un poco más extraño de lo normal. Es por eso que ahorita la asistencia geriátrica es muy importante en nuestra sociedad. Van a haber atenciones por niveles. ¿Qué quiere decir la atención por nivel? Hay niveles hospitalarios donde, por decir, en países desarrollados, tienden hospitales áreas geriátricas o hospitales o institutos geriátricos. Tú, por decir, en Lima, ¿has escuchado el Instituto Nacional Oftalmológico, el INO, el Instituto Nacional Oftalmológico, o el INCOR, el Instituto Nacional del Corazón? O sea, Sí.
hay sedes hospitalarias que son netamente dedicadas para cierta área, al ojo, al riñón, el Instituto Nacional del Niño, para los niños, pero no has escuchado un Instituto Nacional Geriátrico, ¿o sí? Mm, hospital geriátrico, sí, creo, sí, sí Como, escuchar. como hospital, pero no como instituto. O sea, Instituto no, nosotros tenemos hospital esa sí. deficiencia actualmente, que tendríamos que tener un instituto especializado para el paciente geriátrico, así como hay el Instituto del Niño. O sea, eso es Ya. un lugar donde todos los especialistas médicos son geriatras. Todas las enfermeras que atienden ahí tienen especialidad en geriatría. Todo el técnico de enfermería tiene un curso, tiene un diplomado, una especialidad en geriatría. Todo el asistente geriátrico como ustedes pueden laborar en ese lugar. O sea, todo envuelve a un conjunto de profesionales para poder ayudar al paciente adulto mayor. En otros países sí hay esa ventaja. En Perú actualmente no hay esa ventaja. Por eso que el adulto mayor, si es que tú quieres que tu adulto mayor esté bien, prácticamente tú pagas a una persona para que ellos le brinden el servicio adecuado. ¿Algún día vamos a cambiar eso? Esperemos que sí, por el bien de los adultos mayores. Sí, debe haber un instituto para Claro, estudiar. habría mucha ventaja en eso, porque hay abuelitos que por decir no tienen las condiciones, viven desamparados y padecen enfermedades muy graves, muy crónicas, muy feas. Y no hay Sí, un lugar específico donde puedan derivar a esos pacientes más complicados, que debería haber. Muy bien, dentro de esta exposición yo he querido tener conceptos claves. ¿Qué es eso? Definir bien cada concepto, definir qué es un adulto mayor, qué es una persona de la tercera edad, qué es una persona de la cuarta edad, qué es el envejecimiento, qué es la gerontología y qué es la geriatría. Te voy a consultar. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una persona de la tercera edad y de la cuarta edad? de la tercera edad, Porque siempre hemos escuchado, ah, esa es una persona de la tercera edad, ¿verdad? Un adulto mayor. sí, Pero de la cuarta edad, ¿has escuchado alguna vez? no. Muy bien, eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Y tú cuál crees que es el corte para decir que es una persona adulto mayor o una persona de la tercera edad? Una persona de la tercera edad a partir de los 60 años, ¿será? Pues, Muy bien, vamos a ver eso. Ahorita vamos a explicar. Adulto mayor. Según la Organización de las Naciones Unidas, establece un punto de corte a los 60 años de edad. O sea, yo llamo todo paciente adulto mayor a cualquier persona que me pase la barrera de los 60 años. Y es ahí donde vienen las leyes sociales también que ayudan al adulto mayor. Por decir, un adulto mayor tiene una cola preferencial, un adulto mayor tiene un cajero preferencial, un adulto mayor tiene asientos preferenciales. Todo eso es la ley del adulto mayor. Ahora, en nuestro país consideran algunas instituciones adulto mayor entre 60 y 65 años manejan los rangos. ¿Por qué te digo esto? Porque por decir, el Ministerio de Educación, para que se jubilen los adultos, tienen que pasar la barrera de los 65 años. Otras instituciones, no, a los 60 años ya te consideran un adulto mayor y ya tiene las ventajas de ir a un lugar donde puedas hacer una cola preferencial o estar en un asiento preferencial. Es disvariante, perdón, es variante en cada lugar o en cada institución. En Perú se maneja los 60 años como punto de corte y 65 años para otras organizaciones. Y tercera edad prácticamente lo mismo, es el punto de corte de los 60 años. Ahí sí es el 60 años. Y entonces, ¿por qué divide tercera edad con cuarta edad? La tercera edad es el punto de corte con los 60 años y la cuarta edad es el punto de corte con los 80 años. 80 años. Muy bien, ahora ya vamos a ver cuál es el punto de corte. Por decir, yo te pongo en una evaluación, defina a paciente de la cuarta edad, y ahí te voy a poner alternativas. Paciente a partir de los 80 años, paciente a partir de los 60, paciente a partir de los 50. Ya tú vas a saber que cuarta edad es 80 años y tercera edad es 60 años. ¿Y por qué hay esta disvariante? ¿Por qué tanto nos preocupamos en tener un paciente de tercera, de cuarta edad? Porque de acuerdo a esto, nosotros podamos ver
¿qué tipo de abordaje podemos tener? Las enfermedades para un paciente de 80 años a más es diferente de las enfermedades para un paciente de 60 años a más. ¿Cuál crees que puede ser, a cuál crees que le puede afectar más una enfermedad? ¿A un paciente que tiene 80 en adelante o a uno que tiene 60 en adelante? A una persona que tenga 80 para adelante. Claro, al paciente mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese Sí. paciente tiene menos defensas, porque ese paciente puede tener algunas enfermedades más, ese paciente ya no me va a responder igual a un medicamento, ese paciente, la enfermedad le puede maltratar mucho más. El paciente, a medida que avanza en edad, avanza en tiempo, también es más vulnerable. Es por eso que hacemos esa diferencia. Entonces, tercera edad, 60 años, cuarta edad, 80 años. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Geronte, esa terminología de Geronte se daba por la antigua Esparta. Antigua Esparta había un grupo de la Jerusia, que era un grupo aproximadamente de 28 o 30 miembros que eran mayores de 60 años. Si nos damos cuenta cuál es la coincidencia en todas estas terminologías, es que siempre han puesto el punto de corte de 60, ¿verdad? Tanto para adulto mayor, tanto para tercera edad, en este caso para Geronte, que era una terminología derivado del antiguo Esparta, que había un grupo selecto que era la Jerusia, y esos Jerusias tenían una edad mayores de 60 años, y por eso llaman tuvieron esta terminología que es el Geronte, o sea, el adulto mayor más de 60 años. Ahora, ¿qué es el envejecimiento? A ver, en tus palabras, ¿qué crees que es el envejecimiento, Dilcia? Sin leer lo que dice ahí, claro. El envejecimiento. Cuando yo digo Dilcia se está envejeciendo y Dilcia no, está rejuveneciendo, porque también se escucha esa terminología. A medida que va pasando los años. Ya, pero cuando pasan los años tiene que haber cambios en ti, ¿verdad? Porque si no, yo digo, Dilcia, te mantienes igual a medida que van los años y no estás envejeciendo. O muchas veces te dicen, te encuentra un amigo después de tiempo, tú nunca envejeces. O tú sí envejeces. ¿Qué hace el cambio? Perdón, ¿qué hace la diferencia entre esas dos terminologías? Es los cambios fisiológicos, morfológicos, funcionales de cada A persona. veces, a veces porque la persona que no envejece rápido es porque lleva una buena alimentación, no sufre de enfermedades. Muy bien, eso es muy cierto. Pero ahora, el término envejecimiento, así por sí solo, es el conjunto, las modificaciones, el concepto fisionómico de la persona. Si yo veo que tú te están saliendo arrugas, te están saliendo canas, tu cara se está cayendo, tu cuerpo está teniendo modificaciones, yo voy a decir que tú estás en un proceso de envejecimiento. Pero si yo veo, por decir, como los muchachos de la farándula, que en lugar de envejecer, prácticamente rejuvenecen, yo no puedo decir que esa persona está envejeciendo. O sea, ¿qué quiere decir envejecer? Es cambios físicos de la persona. Si no hay el cambio físico, yo no digo que está envejeciendo. Para decir que una persona está envejeciendo, tiene que haber cambios físicos. Ahora, ¿solo es cambios físicos? No, también es cambios internos. Así como envejece nuestra piel, nuestros ojos, nuestras arrugas, nuestra cara, también envejecen nuestros órganos. Y eso sí no lo van a poder cambiar. O sea, físicamente parece una persona de 30 años, pero con sus órganos internos y todo lo demás, ya no son una persona de esa edad, sino son personas mucho mayores. Ahora, eso es el envejecimiento, los cambios que hay. Morfológicos quiere decir cambios tanto físicos como cambios internos. Toda nuestra fisionomía es lo cambia. ¿Y quién dijo eso? Binet y Burley, que fueron investigadores, que ellos son los que dieron esa terminología. Es universal, intrínseco, progresivo y deleterio. O sea que nadie se va a poder librar del envejecimiento. Te libras de los cambios físicos, pero no del envejecimiento. Porque como te dije, tú puedes limpiarte bonito, ponerte esto, sacarte Ahora las se hace plumas. mucha cirugía. Exacto, pero no pueden modificar la parte interna. O sea, internamente tú Ah, también sí, estás bueno. envejeciendo. Muy bien. A ver, en esta imagen, Dilcia, ¿qué puedes observar? ¿Qué es lo que me puedes decir? Yo te pongo esa imagen, ya, explícame esa imagen. ¿Qué observas?
que la primera imagen, Ujú. De la izquierda a la derecha, ¿verdad? La primera. la primera imagen es que está más joven Ujú. y la última imagen es que ya está, que ha envejecido. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué dices que ha envejecido? Porque hay cambios, ¿verdad? Sí, Ya, ¿y cuáles son los primeros cambios que tú puedes decir o puedes ver para decir que ese paciente está envejeciendo o ha envejecido? En este caso, ¿no? En este caso específico en la imagen, ¿qué es lo que te dice que este paciente ha envejecido? por el cabello. El cabello, uno, claro, el cabello ya se torna de otra coloración y comienza a caerse, ¿no? Hay alopecia. Sí. Muy bien, ¿qué más? Aparte del cabello. Em, También la cara, Muy bien, en la cara hay más arrugas, ¿verdad? Que en otro lugar. ¿Qué más podemos apreciar? las cejas que se han caído. Muy bien, o sea, es un conjunto de acciones físicas las cuales me determinan que una persona está en un proceso de envejecimiento. Muy bien. Ahora, este es un gráfico en el cual me identifica cómo es el proceso de envejecimiento y prácticamente es un círculo vicioso. ¿Qué se llama círculo vicioso? Es una entidad que tú vas avanzando y a medida que avanzas te topas nuevamente con el inicio y sigues avanzando. No hay un retroceso, siempre va a ir hacia adelante. Y eso es lo que pasa con el envejecimiento. ¿Tú te puedes librar del envejecimiento? ¿Cuántos científicos ponen ahorita millones de soles, millones de dólares para poder encontrar la cura al envejecimiento? ¿Algún medicamento que me diga, ya con esto estoy bien, ya tomo esto y ahí me quedo en esa edad que tengo, ya no avanzo más? Todos se mueren por tener eso, pero hasta el momento no hay. No sé si de repente en una instancia lo podrán descubrir. Que han hecho grandes multimillonarios, han hecho que cuando mueren sus familiares, como por decir, eso sabía por el, ¿quién está? Había un magnate que había fallecido y su cuerpo lo guardan a una refrigeración bajo cero para que en algún momento, cuando se descubra la forma de devolverlos a la vida, ellos puedan retroceder y puedan volver. Todo es así, ¿no? El que tiene Ujú. plata quiere hacer todo eso. O sea, congelan a sus cuerpos de sus grandes multimillonarios para que en un tiempo, cuando ya haya una ciencia muy avanzada que descubra cómo volver a la vida, se pueda volver a la vida ese tipo de cosas. No sé si habrá, no sé si no la habrá. Muy bien, el envejecimiento comienza con cambios. ¿Cambios qué? En la morfología y en la función. El cuerpo ya no se siente igual. Antes yo levantaba 30 kilos, 40, 50 kilos normal, ahora no puedo levantar ni 10 kilos. ¿Qué más hay? Disminución de la capacidad de reserva. Ya no puedo caminar tanto como lo hacía antes. ¿Qué pasa con eso? Me vuelvo más frágil. Frágil en el sentido de que una caída me puede romper un hueso. Un falso movimiento me puede deteriorar. Un mal cabezazo me puedo tener un derrame. Ya me vuelvo más frágil. Disminución de la capacidad de adaptación. Ya no puedo adaptarme a un nuevo movimiento. ¿Cómo se explica eso? Por decir, si a un abuelito tú le das una pantalla inteligente, una tableta, un celular, ellos ya no pueden manejar eso. Disminuye su capacidad de adaptarse a un nuevo ambiente. Muy bien, y eso conlleva a cambios morfológicos y funcionales y eso nuevamente llega a una disminución de la capacidad de reserva y vuelta lo hace más frágil y así consecutivamente. Y así va dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca hay un estatus, nunca hay un alto a todo ello. Muy bien. En esta diapositiva he querido ver cuáles son esos cambios, cuál es ese cambio a nivel de sistema, a nivel morfológico y a nivel funcional. ¿Cómo es eso, doctor? Un ejemplo simple nada más. El corazón comienza a tener problemas en el corazón, sí. Comienza a pegarse la grasita a nivel de las paredes, de las arterias o de las venas. ¿Qué se llama eso? Arteriosclerosis. ¿Qué pasa con eso? Cuando pasa la arteriosclerosis, aumenta el tiempo de concentración sistólica, disminuye el llenado sistólico, hace que en formas generales el corazón ya no funcione bien.
¿Qué más? Se fibrosa parte de un ventrículo del corazón, se fibrosa una parte del corazón. ¿Qué hace en función? El corazón ya no funciona bien. La parte respiratoria disminuye la elasticidad del pulmón, ya no es tan elástico como lo eras cuando eras joven, baja. ¿Qué pasa con esto? Aumenta el volumen residual, disminuye la capacidad vital. O sea, son cierto tipo de alteraciones que se da ya no en la parte externa, sino ahora es en la parte interna, en los órganos. Por eso te digo que ahí es donde ya no puede la ciencia ayudarte. La parte física sí te puede ayudar actualmente, pero la parte interna ya no hay forma de ayudar. Y ahí se deteriora la vista, la parte de los oídos, la parte funcional, los músculos, el riñón y todo lo demás, ¿no? Muchos lo llaman a este personaje, Ilian, como el padre de la gerontología. Es el que recién o el que por primera vez adjuntó estos dos significados. Geronto, que era como te decía del antiguos espartanos, que significaba anciano, y logos, que es el estudio. Gerontología, que era el estudio del anciano. Pero el estudio del anciano en un estado normal, de un paciente que no muere con enfermedad, sino que progresa su vida y hace su vida normal. Él fue un microbiólogo ucraniano, ganó el premio Nobel de Fisiología en 1908. Y en esa etapa, cuando él estaba en su auge, denominó este tipo de estudio del anciano como gerontología. Se aplicó por mucho tiempo esta terminología, pero como te digo, estudia el criterio biológico de normalidad, el envejecimiento biológico normal, o sea que no hay enfermedad. Ya llegando a la parte geriátrica, donde por primera vez denominaron geriatría al estudio no solo de la vejez, no solo del anciano, perdón, sino de la vejez ya, o sea, lo patológico, porque tú sabes que a medida que viene la vejez, ya vienen las enfermedades, los cambios. ¿Quién es la ciencia que estudia eso? La geriatría. ¿Y quién lo vio por primera vez o quién lo publicó por primera vez? Fue esta persona, Natcher, en 1909. ¿Dónde lo publicó? En el New York Medical. Y la geriatría actualmente es una rama, es una especialidad de la medicina que se dedica en un conjunto integral a ayudar al anciano tanto en su proceso normal como en su proceso de enfermedad. ¿Tú has escuchado esta terminología adulto mayor frágil? En términos generales, Dilcia, ¿qué es algo frágil? Por decir, tú envías una encomienda y le pones ahí frágil. ¿Por qué le ponen frágil a la encomienda? Porque lleva algo delicado que se puede quebrar. Muy bien, todo eso lo transformamos al adulto mayor. ¿Cuándo decimos entonces que un adulto mayor es frágil? Cuando es susceptible a que un cambio pequeño le conlleve a una enfermedad, ¿verdad? Si yo por Sí. decir veo un adulto mayor y que sé que con una caída se me puede fracturar, es un adulto mayor frágil. Si yo veo un adulto mayor que no tiene a alguien quien lo asista o que le ayude, es un adulto mayor frágil porque se va a enfermar y se puede morir. Todas esas condiciones que conllevan a la fragilidad es el que definen al adulto mayor frágil. Por decir, si tú tienes un adulto mayor, pero tú la estás asistiendo, tú la estás ayudando, no es un adulto mayor frágil. En cambio, el adulto mayor que no tiene a un personal que lo ayude, que lo asista y vive prácticamente desamparado, él sí sería un adulto mayor frágil. Más o menos estás captando la idea de la fragilidad, ¿no? O sea, frágil es el paciente que por condiciones mínimas puede llevarle a procesos graves. Ahora, ¿qué es discapacidad, Ilse? ¿Has escuchado discapacidad? ¿Por qué dice tiene un carnet de discapacidad o él es discapacitado? Discapacitado es eh, cuando la persona a veces le falta una pierna. Muy bien, pero ¿qué es lo que, por si yo no puedo tener una pierna, pero qué es lo que me hace discapacitado? ¿La falta de pierna? La discapacidad es la falta de hacer una actividad, el que una persona normal pueda realizar esa actividad y yo no puedo realizar esa misma actividad. Eso es lo que me da a mí un término de discapacidad. La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad. Por decir, ese paciente que no tiene una pierna
no es discapacitado hasta que lo pones, por decir, a que quieras que camine. Él no va a poder caminar. Ya tiene una discapacidad. ¿Discapacidad a qué? A que no puede caminar, doctor. ¿Discapacidad a qué? A que no puede correr, doctor. ¿Discapacidad a qué? A que no puede ir al baño solo porque tienen que ayudarlo, doctor. Eso es el que da el grado de discapacidad. Puede ser causada por una enfermedad o por alteraciones que no tienen que ver con la enfermedad. ¿Cómo es eso? Tú sabes que hay personas que nacen con discapacidad, ¿verdad? Hay personas que Sí, tienen problemas a nivel cerebral y que cuando nacen ya no son una persona normal. ¿Eso qué sería? Una discapacidad a nivel cerebral. Él es un discapacitado porque no puede pensar como nosotros, no tiene esa habilidad cognitiva que tenemos nosotros. Él es una discapacidad porque nació sin un brazo, sin una pierna. También es un discapacitado por ese tipo de enfermedad. Como te digo, la discapacidad no solo es por enfermedad, también hay discapacitados que nacen. Puede ser reversible y irreversible, cómo lo ves? Puede haber discapacitados que después dejen de ser discapacitados. ¿Tú qué crees? em, en algunos sí, pero en otros ya no. Ya, mencióname un ejemplo de un discapacitado reversible. A ver, piensa un poquito, a ver, ¿quién puede ser un discapacitado que puede volver a tener la capacidad de hacer esa función? Porque cuando una persona de repente por un accidente se pierde una pierna y puede utilizar una prótesis. Muy bien. Algo más simple, mira, Dilcia. Una persona se fractura y le ponen un yeso por un mes. ¿Ya es discapacitado o no? Sí, Pero dentro de un mes ya va a volver a tener la capacidad funcional o no. sí, Muy bien. Entonces, ahí hay la diferencia. Discapacitado reversible y discapacitado reversible. Cambia la cosa que si en lugar de fracturarse se amputa la pierna. Ahí sí ya sería un discapacitado irreversible. ¿Va a volver a tener funciones? Sí, como tú dices, le pueden poner una prótesis y todo lo demás, pero ya no la misma actividades que realizaba como si estuviera con su mismo miembro. O sea, cambia la situación dependiendo de eso. Puede ser permanente o transitoria, casi lo mismo que reversible y irreversible. O sea, si es que es del momento, como el mismo ejemplo, ¿no? Un paciente le ponen yeso, es transitoria, pero si ya la amputan, va a ser permanente. Muy bien. ok. Fragilidad y discapacidad. Vamos a tener capacidad con discapacidad. Un momentito. Muy bien, discúlpame. Fragilidad y discapacidad. La discapacidad surge de la disfunción de uno o varios sistemas, mientras que la fragilidad siempre hay un componente multisistémico. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué me puedo dar a entender? Quiere decir que la fragilidad siempre engloba a varios sistemas, a un conjunto. O sea, yo cuando digo que un paciente es frágil, cuando se puede caer, cuando puede hacer esto, cuando no hay nadie que lo ayude, o sea, son varios sistemas los que me comprometen. Si se cae, se puede fracturar la pierna, es un sistema, el sistema muscular. Si por si nadie lo atiende, le puede dar un derrame, puede afectar a nivel cerebral. O sea, el ser frágil ya te limita a varios sistemas. Y la discapacidad, prácticamente un sistema. Si tienes un problema a nivel cerebral, tienes una discapacidad neurológica. Si tienes un problema en una pierna, tienes una discapacidad a nivel de miembros inferiores. O sea, solo involucra a un sistema. En cambio, cuando eres frágil o cuando un paciente adulto mayor es frágil, ya involucra varios sistemas en conjunto. Ya. Muy bien. ¿Y qué es comorbilidad? ¿Has escuchado alguna vez el término comorbilidad? Dilcia, ¿sabes qué es Con, comorbilidad? con morbilidad Ujú. es algo, una enfermedad, pues. Muy bien, es una enfermedad, pero algo más que una enfermedad es la comorbilidad. ¿Qué algo más? Por decir, te voy a explicar con ejemplos, siempre vamos a explicar con ejemplos. Si tú vas a un paciente adulto mayor, lo vas a ayudar, lo vas a atender, ¿qué es
primero que le preguntas, ¿el adulto mayor sufre de alguna enfermedad? Sí, el adulto mayor, en este caso último que tienes, es hipertenso. La hipertensión o la presión arterial alta ya es una comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Es una enfermedad que ya tiene el paciente cuando tú lo abordas. Toda enfermedad que tiene el paciente ya cuando tú lo abordas es una comorbilidad. ¿Me entiendes? Si tú vas a un adulto mayor, vas a trabajar, ya dejas de trabajar con este adulto mayor, vas a ir a otro adulto mayor y le vas a preguntar, señora, ¿sufre algo? Sí, sufre de diabetes. Ya la diabetes hace que tú tengas en mente que él tiene una comorbilidad de diabetes. También es hipertenso, tiene 2 comorbilidades. También sufre de artritis, 3 comorbilidades. También sufre de la tiroides, 4 comorbilidades. Dependiendo de eso, se van agregando las comorbilidades. Son enfermedades que ya tiene el paciente o que cuenta cuando nosotros vamos a atender. Sí me dejo entender, ¿verdad? Sí, Muy bien. ¿Y por qué es importante las comorbilidades? Como les explicaba al grupo pasado, es importante en el sentido de que, te pongo un ejemplo, tú vas a una casa nueva, te piden cuidar a un adulto mayor y te dicen, ¿sabes qué? Este adulto mayor, Dilcia, tiene tuberculosis. Ah, yo me pongo a pensar, tuberculosis, tiene tuberculosis, entonces yo tengo que cuidarme de no contagiarme de la tuberculosis. ¿Y cómo se contagian de la tuberculosis? Ah, yo sé que se contagian por vía respiratoria. Entonces, tú ya al abordar al paciente con una enfermedad o con una comorbilidad, ya voy a saber cómo trabajar con ese paciente. Si te dicen, ¿sabes qué, Dilcia? Vas a atender un paciente, pero este paciente sufre de VIH. Yo ya sé que el paciente tiene una comorbilidad y tengo que abordarle de manera diferente. Quiere decir que el paciente de VIH ya no lo voy a dar un cariño, no le voy a hablar, no le voy a palmar la mano, no le voy a dar un abrazo. No, tienes que cuidarte de cortarte con un objeto con el cual él pueda estar expuesto, porque mayormente el VIH se contacta vía sexual, vía transmisión sanguínea. Si es que no hay esos tipos de vías, tú estás libre. Ah, si le vas a tener que tomar su glucosa, por decir, para ver si es que está con diabetes y es un paciente que sufre VIH, te vas a poner guantes, que es parte de la exposición que vamos a tener mañana. O sea, de acuerdo al paciente que tú vas a ver, es como tú vas a poder acceder a él. Y eso tenlo en cuenta siempre. ya. Te tienen que decir qué tipo de paciente es y tú ya tienes que enfocarte en cómo va a ser tu atención hacia él. Si por decir te dicen, este paciente que vas a cuidar de Ilcia solo sufre de la presión, como tú en el último caso. Ah, yo tengo que saber cuánto es los valores normales de la presión, cuándo ya tengo que preocuparme, cuándo ya tengo que desesperarme, por decir, ya es una urgencia hipertensiva. Cuándo ya es una emergencia, porque tengo que actuar sí o sí, porque no se me puede morir el paciente con la presión alta. Esas terminologías tú tienes que entender desde que ya tú quieres ver a un paciente. O sea, tú ya estás identificada que vas a atender a un paciente, ya pides entonces de qué sufre el paciente, qué tiene el paciente, tiene algún tipo de tratamiento, si tiene esta enfermedad. Entonces tú ya sabes cómo le vas a abordar al paciente, cómo va a ser tu cuidado, en qué te vas a especificar. Si sufre la presión, ya vas a tomarle como lo estás haciendo, ¿no? En la mañana y en la tarde su presión, darle su pastilla a tiempo, saber cuántos son los valores normales y cuándo ya tendría que consultar con alguien más para que le pueda ayudar. O sea, todas esas cositas tienes que tú ya verificar antes de tener contacto con el paciente, no después. De eso se va a tratar estos cursos, ayudarte a que tú identifiques bien a tu paciente y de acuerdo a eso tú ya puedas concluir o ayudarlo. Muy bien, lo que nosotros queremos siempre es que todo paciente adulto mayor tenga un envejecimiento activo. ¿Envejecimiento activo, doctor? ¿Qué es eso? Que envejezca sin un problema, sin una enfermedad, que envejezca de la manera más natural posible. Eso es lo que yo quisiera que mis padres, por decir, sufran de un envejecimiento activo. Tú quisieras que tus familiares sufran de un envejecimiento activo y no tengan que estar postrados, no tengan que sufrir de esto y de otra enfermedad, no tengan que dar una carga porque quieras o no, ellos van a hacer una carga, tanto para el familiar, para el personal que lo atiende y para todos los demás. Eso es lo que nosotros queremos. Tú como asistente quieres que haya que esté presente el envejecimiento activo. Si es que hay un envejecimiento activo, sería lo más natural o cómo tú te vas a sentir más contento con este tipo de trabajo. Y para que haya un envejecimiento activo, tiene que haber unos pilares. ¿Qué quiere decir un pilar? Tiene que haber un bienestar y una salud integral. O sea, el paciente tiene que tener salud y tiene que tener
el personal adecuado para que lo pueda vigilar. En este caso, el paciente es un adulto mayor. La salud integral, ¿quién lo conforma? Yo como personal médico, tú como asistente geriátrico, y nosotros ayudamos al paciente. Somos la salud integral que él tiene. Y el bienestar, ¿quién lo va a poner? De acuerdo a cómo se vayan llevando las enfermedades, vamos a tratar. También tiene que haber otro pilar, participación y desarrollo social. Ese paciente tenemos que tenerlo activo, no tenemos que tenerlo en su camita, en un cuarto ahí olvidado, que solo le damos esto, no. Tratar de ayudarlo con actividades que a él le gusten o que a ella le gusten, como en el caso que tú tienes. Si le gusta escribir, dale más hojas, leerle cuentos, decir, ¿sabes qué? Ahora yo ya he leído este tipo de novela, ¿lo sabes tú? Mira, yo he leído este tipo de historieta, mira, te cuento. Mira, ¿quieres leer tanto? Toma, tengo papel. Mira este papel, este lapicero es mucho mejor que el anterior para que puedas escribir. Si le gusta dibujar, mira, tengo un tipo de color específico. Hacer toda esa rama que a él le gusta o a ella le gusta para poder ayudarlo con su desarrollo social y su participación. Y lo último es la seguridad y la legislación. Sabes que todo adulto mayor también tiene sus leyes por solo ser adulto mayor y el Estado los ampara. El adulto mayor es una persona más frágil que una persona normal. Tiene una ley que le ayuda a poder ser diferente de los demás, tiene beneficios por parte del Estado. Todos estos pilares tienen que estar bien puestos para que la persona tenga un envejecimiento activo. ¿Y se puede dar el envejecimiento activo? Sí, tiene que darse ese envejecimiento activo para que esa persona pueda llegar a ser o llegar a envejecer sin dar carga social a nadie más. Muy bien, atención domiciliaria geriátrica. Es ahí donde entras tú y entras con fuerza. ¿Por qué? Porque tú eres la que vas a dar esa atención domiciliaria. ¿Cómo es eso, doctor? Tú eres la que vas a tener el primer contacto con el paciente. Tú eres la persona que va a estar encargada de tener los primeros reportes del paciente. Tú eres la que vas a vigilar que el paciente no desencadene enfermedades graves porque a tiempo vas a ayudar. O sea, tú eres la que vas a dar todo ese tipo de servicio para que el paciente lleve un envejecimiento activo. Por decir, hay preventiva. ¿Qué quiere decir preventiva? Lo mismo que te dije, si tengo un paciente que sufre de presión, ¿cuál es la prevención? Tomarle su presión en la mañana y en la noche y ver que esa presión no esté alta o no esté baja. ¿Se divisa por ese lado? Sí, muy bien. Con eso yo ya prevengo que me den crisis hipertensivas, prevengo que me salga esto, me dé lo otro. Ya la prevención es lo que tú vas a ayudar bastante. Y de soporte ya cuando el paciente tiene la enfermedad y vamos a dar tratamiento. Es ahí donde nosotros, el personal de salud directo, ya ponemos parte dentro del asunto. Nosotros ya nos centramos para poder darle ya un tratamiento porque ya se estableció la enfermedad. Pero antes de que se establezca la enfermedad, tú nos vas a ayudar a poder prevenir que venga esa enfermedad. ¿Más o menos se está entendiendo, Dilcia? Sí. Ya te estás durmiendo, creo, Dilcia. Muy bien. Atención domiciliaria geriátrica. Los objetivos van a ser siempre tener una asistencia integral al paciente en su domicilio. Tú vas a estar relacionada con su familiar y el familiar con el personal de salud adecuado para poder darle una buena asistencia al paciente. Por decir, tú le encuentras la presión muy alta al paciente, comunícale al familiar. El familiar va a decir, ¿sabes qué? Tengo un doctor de cabecera, le vamos a comunicar a ese doctor de cabecera. La presión está en 200, doctor, ¿qué se hace? Ya, pon esto, esto. El familiar te transmite o de frente el médico te manda a ti y ya tú sabes cómo actuar. Por eso es conjunto, por eso es integral, porque hay varias disciplinas que nos vamos a ayudar juntos para que el paciente salga adelante. Mantenerlo en su medio es en el mejor estado de salud y funcional posible. O sea, mantenerlo dentro del lugar donde vive de la mejor manera. Evitar que le den resfríos, cambiarle siempre, si es que utiliza pañal, su pañal para que no comience a tener escoriaciones, hongos, algunas heridas y todo lo demás. Y por último, mantenimiento de calidad de vida. Hay que darles calidad de vida al adulto mayor. Si un adulto mayor ya no puede salir, no puede hacer nada, dentro de la casa hay que darle calidad de vida, que él se sienta bien estando dentro de casa. Muy bien, también hay formas de atención, visita médica domiciliaria, por decir, Salud hizo el programa de PADOMI, que es donde van a sus adultos mayores, programa del adulto mayor con atención domiciliaria, el PADOMI.
Mandan a su personal médico, mandan a su personal de enfermería, le hacen sus controles y regresan. Asistencia geriátrica domiciliaria es la función que tú realizas, el asistente geriátrico. Ayudas bastante para que ellos no empeoren su caso y están en contacto, comunicación con nosotros. Ayuda social, ayuda social a domicilio, hospitalización al domicilio. Muchos de los pacientes adultos mayores ya no se van al hospital, quedan en su casa y ahí les brindamos el tratamiento con el apoyo de ustedes. ¿Cuáles son las ventajas? Que el adulto mayor ya no se va al hospital, ya no se puede contagiar, reduce las complicaciones que pueden haber en el hospital, traslada los beneficios de la atención especializada al domicilio, disminuye los ingresos hospitalarios, mejora la calidad de vida. O sea, atendiendo a un paciente con ustedes, con un asistente geriátrico, el adulto mayor va a tener mejor calidad de vida, porque ya no es necesario trasladarlo a un hospital para que lo vea un personal, sino tú te vas a encargar de verlo al paciente. Sí. Y hay un programa de la atención del adulto mayor. Este programa es importantísimo, ¿por qué? Porque nos manifiesta o nos ayuda a poder entender sus procesos, tanto el proceso agudo, el proceso subagudo y el proceso crónico. Nosotros ya sabemos cuándo es un proceso agudo y cuándo es un proceso crónico, ¿verdad? ¿Cuándo era agudo, Dilcia? Agudo cuando la enfermedad Ujú. eh, dura de como una semana Muy o bien, 3 días. muy bien. Ese es en corto tiempo. Puede durar hasta un mes, o sea, dura días nada más. No puede pasarse más. ¿Y cuándo es una enfermedad crónica, Dilcia? Una enfermedad crónica cuando demora en su tratamiento. El tratamiento puede durar 2, 3 meses. Muy bien, cuando demora el tratamiento, ¿verdad? Sí. Cuando la enfermedad se prolonga en el tiempo. Y ahora dame un ejemplo de una enfermedad aguda y dame un ejemplo de una enfermedad crónica. Eso ya hablamos. ¿Cuándo es una enfermedad aguda? O nómbrame una enfermedad aguda de todas las que conozcas. Enfermedad aguda, una gripe ligera. Muy bien. ¿Enfermedad crónica? Puede ser la tuberculosis. Muy bien. Otro ejemplo. Yo te digo una enfermedad aguda y tú me dices de esa misma enfermedad una enfermedad crónica. Por decir, vamos a ver. Este, ¿Crees que la diabetes es una enfermedad aguda o crónica? Crónica. Muy bien. ¿Crees que la presión alta es una enfermedad aguda o crónica? Crónica. ¿Y crees que una toma de presión alta es una enfermedad aguda o crónica? Una hipertensión, pero una hipertensión del momento. El paciente nunca sabe que era hipertenso. Em, Eso es aguda, ¿Por qué es aguda? porque solo le subió la presión de un momento, puede ser por emoción. Exacto, exacto. A eso íbamos. A eso íbamos. Que nosotros no podemos catalogar porque ya tomamos una vez, por decir, un paciente que nunca tuvo presión. Yo vengo en mi consultorio y lo veo y digo, ¿sabes qué? Estás con la presión alta y por eso ya le voy a decir, no, tú sufres de presión alta. No, no es un hipertenso al que por primera vez le toman la presión alta. Tienen criterios para poder diagnosticar la presión alta. Y como le has tomado por primera vez una presión y está con presión alta, entonces es una enfermedad aguda. Ahora,
que de ahí le hagas controles y veas que todos los días maneja presiones altas y ya se diagnostica de hipertensión, y esa enfermedad aguda se convirtió en una enfermedad crónica. Lo mismo pasa en la diabetes, ¿ah? La diabetes, por decir, es una enfermedad que yo al inicio el diabético nunca sabe que es diabético. Debutan con procesos o con enfermedades, porque tanto la presión alta como el aumento de la glucosa no te da síntomas, salvo cuando ya hay complicación. Salvo cuando, por decir, la diabetes, tu glucosa ya está muy, muy, muy alta, 600, 700, y debutas con un problema de cetoacidosis diabética o problemas así, ahí te da síntomas. Pero después está 200, 300 y puede estar el paciente normal. O sea, y yo si tomo una muestra y veo que tiene la glucosa elevada, ahí es una enfermedad aguda. Pero si yo tomo una muestra al paciente y veo que siempre para la glucosa alta, por más que le tome hoy día, mañana, pasado, ya es un paciente diabético. Quiere decir que esa enfermedad se transforma en una enfermedad crónica, ¿verdad? Ahora te Sí, exacto. comento, Dilcia, en tu paciente que sufre de la presión alta, ¿qué has notado o qué puedes decir o qué haces si es que en algún momento le encuentras su presión por encima de 160, 170? ¿Haces algo o no haces nada? Vamos a Eh, conversar para poder ayudarte, para que tú sepas qué actuar o cómo hacer, por decir, una vez estás en eh, una emergencia y no vas a saber qué hacer. Le digo que haga sus respiraciones y le doy una pastilla de captopril sublingual Muy para bien, que le baje rápido, muy bien. ¿Y por qué le das una pastilla de captopril? Cuéntame. para que baje rápido la presión que está subido. Muy bien, excelente, Dilcia, excelente. Esa es la capacidad que ustedes tienen que tener como personal o asistencial geriátrico. Si tú encuentras una toma de presión, ¿sabes en primer lugar cuánto es la presión normal y cuánto es la presión ya anormal o la cual consideramos como presión alta? Eh, la presión normal es de 120. Ya, mira, la presión se divide en dos consonantes, ¿verdad? En dos números. El primer número es la presión arterial sistólica y el segundo número es la presión arterial diastólica. Diastólica. Exacto, tenemos dos números en medio. El primer número, que es sistólico, puede ir hasta 140. Ah, ya. Muy bien, puede ir hasta 140. Y el segundo puede ir hasta 90, pero no engloba 140. O sea, tiene que ir hasta 139 y el diastólico tiene que ir hasta 89 para decir que la presión está normal. Puede estar, algunos toman como prehipertensión y todo lo demás, pero eso no existe. Si está debajo de 140, o sea, 139 hacia abajo, se considera normal, pero ya te está dando un alcance de que esa presión no debería estar ahí. Ahora, si es que ya te pasa 140, ahí es donde tú ya debes actuar. Ahí es ya donde se denomina una presión alta. Si es que esa presión te llega a 180 o a 200, ya es una urgencia hipertensiva. O sea, estamos hablando de la sistólica. Y la diastólica si te llega a más de 110 y es una urgencia hipertensiva. ¿Y por qué es urgencia, doctor? Porque a ese ritmo de presión te puede ocurrir cualquier catástrofe. O sea, se puede reventar un vasito en el cerebro, te da un derrame. Se puede vaciar un vasito a nivel del corazón, te da un infarto. O sea, a esos niveles ya hay riesgo de que se pueda dar estas situaciones y puedas tener tú que lamentar este procedimiento. ¿Me entiendes? Sí. Muy bien. Entonces, ¿hay qué hacer cuando hay una urgencia? Y me faltaba decir, ¿y cuándo esa urgencia, doctor, se vuelve una emergencia hipertensiva? Cuando tienes esos mismos valores por encima de 180 o 200 y por encima de 110 la diastólica, y hay un componente orgánico, por decir, se desmaya el paciente, ya no puede hablar el paciente, le da convulsiones al paciente. Cuando hay un componente orgánico y la presión está elevada, ese ya es una emergencia hipertensiva.
Quiere decir que al paciente tienen que llevarlo volando a un hospital. Más o menos me entendiste esa diferencia, porque yo quiero que tú sepas, porque tú estás tratando a un paciente hipertensivo. Y tú tienes que saber esto porque tú vas a ser nuestra primera ancla de apoyo. Y sí, se comienza con la pastilla de captopril. La pastilla de captopril es la pastilla de primera línea para poder yo bajar la presión del momento. Pero la captopril solo me va a permitir, o lo que yo busco bajar es un 20% de la presión. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que por decir, yo no voy a querer que con la captopril, de lo que está en 180, se vuelva una presión de 120 o de 130. En la vida, no se va a bajar. Te baja de manera paulativa y se toma segundas o terceras tomas. ¿Cómo es eso, doctor? Te pongo el ejemplo. Y Adilcia, vamos a hablar de tu pacientito. Ya. Tu pacientito, por decir, ha hecho una presión de 180 ahorita. Y está que le quiere dar un poquito de mareo, 180. ¿Cuál es la primera acción que tú tienes que tomar? Una emergencia. Muy bien. Pero ¿qué es lo que tú haces No, ahorita? una urgencia. Ya, ¿qué es lo que tú haces? Como siempre, darlo la pastilla de captopril sublingual. Exacto. Dilcia, tú cuando tengas esta urgencia hipertensiva, le puedes dar incluso 2 pastillas antihipertensivas juntas. No solo uno, 2 pastillas. Y le Ah, puedes dar ya. sublingual o le puedes dar que lo tome de manera directa. No hay ningún problema. Las 2 estrategias funcionan. ¿Por qué? Porque su presión ya está muy alta, está a punto de colapsar y que te pueda dar algún problema. ¿Me Sí, entiendes? porque de la señora solo llega a 16, 17. Pero cuando le doy Ya, así una exacto. pastillita, Cuando llega a 16, 17 es donde tú ya le tienes que dar una pastilla para poder bajar ahora. sí. ¿Aló, me escuchas, Dilcia? Ya, mira, en ese ejemplo nada más que te digo, la captopril va a tener una incidencia rápida, le va a bajar su presión en un máximo un 20%. ¿Qué quiere decir eso? Si está en 180, un 10% sería 18, un 20% sería 36, tiene que bajarle 36 puntos como máximo dentro de media hora. O sea, si tú le das a esa paciente 2 pastillas de captopril ahorita que tienes la presión en 180, en media hora tú le tienes que volver a tomar la presión, Dilcia. Esa es la acción correcta que tú deberías hacer. Tú le das su pastilla de captopril, esperas media hora y tú le vuelves a tomar la presión. Máximo te tiene que haber bajado el 20%. ¿Qué quiere decir eso? De lo que estaba en 180, máximo te tiene que haber bajado a 144, a 145. Con que te baje hasta 150, tú ya estás contenta, Dilcia. Pero doctor, ¿todavía sigue con presión alta? Sí, pero es lo esperable. Nunca es tumbar la presión de golpe. Eso es malo. O sea, la presión se baja de manera paulativa. Así como sube paulativa, no le puedo tumbar la presión de golpe. Salvo en ciertos grupos específicos, pero no en este. O sea, si tú tienes a tu paciente que está mal porque sufre de hipertensión, te vas, le controlas 180, ya, tienes tus pastillas de captopril a la mano, tienes un mortero, agárralo, tritura la pastilla, no tienes mortero, le das que lo tome. 2 pastillas juntas. Entonces, con esas 2 pastillas juntas, el paciente lo toma, controlo, a las 8 he medido, 8 y media le vuelvo a medir la presión. Bajó a 150, está bien, me tranquilizo, normal, sigues con tus actividades. ¿Por qué? Porque la pastilla ya hizo el efecto deseado. No te desesperas, ahí queda. Mucho, mucho interés ponemos en esto, ¿por qué? Porque por decir, si tú le tomas y solo ha bajado un 10%, ¿qué quiere decir? De 180 está en 170 la media hora. ¿Has llegado a tu molde? No, no has llegado a tu molde. Entonces, ¿qué hago, doctora? Le puedes dar otra vez 2 pastillas más, Dilcia, de captopril, sin ningún problema. Porque el captopril, lo bueno es que ingresa al cuerpo, del momento baja la presión y luego desaparece la concentración. No es igual que los sartán, que tú bajas la presión y te mantiene todo el día bajándote la presión. Por eso hay tipos de medicamentos antihipertensivos.
Por eso hay medicamentos para bajar rápida la presión y hay medicamentos para mantener baja la presión. Por decir, el losartán que le dan a tu paciente es, si tú le tomas en la mañana y su presión ya está por 140, 150, ya le das su losartán, para que ella tome su losartán y mantenga esa presión. Si por decir ya le tomas, ya está alta, le das su losartán y le tomas a las 2 horas y sigue la presión alta, es ahí donde interviene recién la captopril. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, lo entiendo. Muy bien, la base, ¿quién va a ser? Losartán va a ser la base acá. Esos son los pilares, esos pilares no se mueven. Esos pilares van a estar ahí. Siempre el paciente hipertenso comienza con losartán o enalapril, son los de primera línea que dice nuestra guía de hipertensos. Si así es que hay estos dos pilares de losartán o enalapril como inicio, en intermedios yo tomo la presión. Si es que ya tomé en la mañana y sale alta, por decir 140, 150, le doy su pastilla de la presión. Quiere decir que a las 2 horas, como ya vi que está alta, tengo que tomarle a las 2 horas una presión. Y si ahí le encuentro todavía alta, a pesar de la pastilla que le doy losartán, es donde le doy mi primera captopril. Ahí va a depender tu doctor. ¿Cuándo le doy una? ¿Cuándo le doy dos? Una cuando está de 140, yo manejaba así, 140 a 160, 170, una pastilla. A partir de 180 en adelante yo le daba de frente 2 pastillas. ¿Para qué? Para que en ese lapso ya bajemos la presión alta del paciente que ya me está haciendo hipertensiones altas. Y ya, cuando ya le das el captopril, sí o sí, Dilcia, tienes que tomar la presión en media hora. ¿Por qué? Porque hay casos que le bajas la presión mucho y tienes que estar ahí a hacer. Y por decir, ¿qué pasaría si es que encuentras la presión muy baja? Ya menos de 90/60, que es la presión más baja que puedes tener. Si ya le encuentras la presión en 50, en 40, ¿qué es lo que haces, Dilcia? Em, darlo algo caliente, un café Muy con... Eso es lo que normalmente nosotros decimos. ¿Por qué? Ay, se me bajó la presión. ¿Por qué se me bajó? Me he puesto fría, dice, se me bajó la presión, ¿verdad? ¿Has escuchado eso, verdad? Sí. Muy bien. No sabemos que se baja la presión hasta que le tomas. Una vez que le tomas la presión, sí, está bien, pero no tanto es dar una bebida caliente, sino es dar líquidos. ¿Por qué? Porque cuando tú das líquidos, ese líquido se va a ir a nuestro sistema lo va a recoger y lo va a pasar a todo el sistema digestivo y van a aumentar los líquidos en nuestro cuerpo. Y los líquidos incrementan la presión. Por eso que parte de esa costumbre que tenemos en la calle de dar un tecito caliente, sí, pero dar harto líquido, que tome líquido. ¿Por qué? Porque en un hospital, ¿qué es lo que se hace para levantar la presión? Le metemos vía sanguínea suero. Le metemos suero, le chorreamos cloruro y eso, y con eso levantamos la presión. Pero tú no tienes ahí un acceso directo. Así que le vas a dar de tomar su bebida. Una bebida caliente, bien endulcorada, con dulce, para que, salvo que sea diabética, es decir, ¿no? Si es diabética no le puedes dar muy endulcorada, sino con dulce para que eso le pueda ayudar a reaccionar el cuerpo. El dulce aumenta su glucosa en el cuerpo y ayudas a accionar a la paciente. Cuando le das eso, le tomas nuevamente la presión para ver en cómo está. Entonces ya más o menos estás viendo cómo vas a abordar el paciente, ¿verdad? Si es Sí. que tienes un paciente, ya en este caso tu paciente hipertenso, ya sabe, ajá, el doctor me dijo que si tengo a mi paciente hipertenso, ya tengo 2 horarios en tomar la presión. ¿A qué hora le tomas la presión a tu paciente, por si Dilcia? Em, dime que lo tomo todos los días. Ajá, a tu paciente que le tomas todos los días. A las 8 de la mañana, antes de su desayuno, Ya, y a las 6 de la tarde, después de media hora, una hora que haya comido, tomado su lunch. mira, su lonche lo toma temprano, ¿no? Sí, a Muy veces bien. está a las 5 nomás está tomando su lunch. Ah, mira, muy bien, muy bien. Está bien. Sí. Ahora ya vas a saber. Tomas esas presiones y encuentras. A ver, voy a ver si es que ya te estás capacitando. Vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Agarras en la noche, vas, Dilcia, le tomas la presión a tu paciente y le encuentras 150/90. ¿Qué haces? Cuéntame. Eh, disculpa, no, no lo entendí. Ya, te vas a tomar en la noche ya la presión a las 6 de la tarde y encuentras su presión en 150/90.
¿Cómo es tu accionar? Cuéntame. En 150/90. Ajá. ¿Es en primer lugar una presión alta o está normal la presión? Mm, Está su presión alta. Muy bien. Y el losartán, te comento, el losartán que le han recetado a tu paciente, ¿a qué hora ya le han dicho que tome una vez al día o dos veces al día? ¿Cómo le ha dicho? Porque eso me imagino que ya tienen ya Eh, un... Le han dicho que tome una vez al día en la tarde, En la tarde. ¿A qué hora toma su losartán en la pacientita? a las 8 de la noche. ¿Qué va a hacer? Yo a mis pacientes que comienzo con losartán, yo les doy en la mañana para que mantengan la presión en la mañana y mientras duerme casi o pocas veces son las que se suben la presión. Sí, lo dijeron que tomara en la noche para que amanezca con la presión normal. No puede dormir con su presión alta, lo dijeron. Entonces, si es que es así, porque ya amanece con la presión alta, sería dos veces al día, en la mañana y en la noche. Porque en la Pero mañana bueno, ya amanece ese es un con, tema. sí, en la mañana amanece con, pero eso los sartán le estamos dando cuando tiene 16. Y antes, cuando no tiene eso, Cuando tiene solo, 15, cuando tiene 15 lo ven como si fuera normal. ya ves, es que ahí es donde tú ves que cada médico o cada personal de salud maneja de manera distinta a los casos y no se ponen de acuerdo en ese sentido. Sí, Porque, porque en la mañana amanece su presión con 12, 13, amanece. ya ves, pero ahí es Sí. donde se debería, Pero sí, sin tomar su losartán. síntomas. Pero como digo, su losartán le damos cuando ya está en 16. Mm, ya ves, ahí es donde está pues la situación. Ay, por eso yo, por decir a mis pacientes, los manejo sus antihipertensivos en las mañanas y en la noche, si es que veo que ya me están haciendo presiones altas, también doy medicamento en todo caso. Pero ya el medicamento es supervisado. Si voy a dar, veo que las presiones se mantienen altas, le doy su losartán, tanto en la mañana como en la noche, para mantener eso. Pero como ya tengo un personal como tú que me estás ayudando, yo ya monitorizaría de manera mejor todavía a mi paciente. O sea, le doy en la mañana y en la tarde puedo decirte cómo estás y de acuerdo a eso ya en sus reportes que tú estás haciendo o lo anotas en su libreta, yo ya veo cómo está manteniéndose la presión. Porque si yo, por decir, estuviera tratando a tu paciente, yo veo en tu reporte que en las mañanas amanece con 12, 13, normal, y que me está haciendo presiones más bien para la tarde. No me está sirviendo mucho el método que estoy poniendo en práctica. O si me amanece alta la presión, a pesar de haber dado el tratamiento, no lo voy a bajar con captopril, prefiero bajarlo o tenerlo con los sartán. O sea, yo ya al tener un apoyo como un asistente geriátrico manejaría mucho mejor el tema de las presiones. O sea, se puede Sí, manejar ya. pues. No es igual que una persona, un abuelo, un adulto mayor, que yo le doy su tratamiento y no sé cómo están sus presiones. No sé si es que estarán bien, si es que estarán mal, y ahí es donde yo Porque, tengo que tener precaución al dar. sí, porque todo lo llevamos registrado en su cuaderno de presiones. Ya ves, esa es Sí, una ventaja que tiene ese paciente, o sea, sí, el familiar tendría esa ventaja y el médico que lo trata tendría esa ventaja de poder saber más de la cuenta y poder aportar mejor en su tratamiento. Porque sí, la pues. presión se puede manejar bien siempre y cuando hagan esto, haya que un asistente que nos ayude, nos apoye y nos diga cómo va. Porque Sí, el para médico eso va a será saber. que a veces está inquieta por su presión, a veces que estás alta. Exacto, hay que poder ver y poder tener eso. Pero bueno, es parte de. Sí, pues. Muy bien, Dilcia, y ese es el último fluxograma. Como te decía, hay una fase aguda, hay una fase crónica. Dentro de ellos hay enfermedades que se tienen que manejar. Si es que es una fase aguda, lo primero que tienes que manejarte es, esto mayormente está enfocado en países desarrollados donde tienen esos, como te digo, institutos o unidades, hospitales geriátricos que se dedican netamente a este servicio. Por decir, lo agudo, lo que es reciente, lo que tiene pocos días, todo eso, se trataría en una unidad de geriátricos agudos. Ya. Eso, Sí, discúlpame porque me dime. está llamando la señora y Ya. No te sí. preocupes, Dilcia. Con esto ya terminamos también. Ya es hora. Ya esta es la última diapositiva. Y ya de acá lo comparto al grupo las diapositivas para que tengas ahí previsto. ¿Te parece? Ya, muchas gracias, doctor. De verdad me Listo. ha servido Hasta mucho luego. su,
su clase, gracias. Listo, nos vemos, nos vemos. Ah, sí.